Estimados auditores, los saludamos una vez más, como siempre, a esta hora, pero esta vez en un domingo muy importante para nuestro país y, por qué no decirlo, también para el mundo, porque comienza ya la Semana Santa con este Domingo de Ramos que se celebran en todas las iglesias de nuestro territorio nacional. Y para hablar acerca de lo que se nos viene, ¿cierto?, esta Semana Santa, tenemos en nuestros estudios al obispo de San Bernardo y miembro permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor don Juan Ignacio González Errázuriz, a quien saludamos y le damos las gracias, Monseñor, por estos minutos que le vamos a quitar. Sí, un agradecimiento, Alejandro, por la invitación y con mucho gusto, sobre todo para hablar de las cosas que son para nosotros esenciales, para todo el occidente cristiano y particularmente para nosotros en Chile, como es la Semana Santa. Así que a disposición para que tú me preguntes lo que te parezca oportuno. Muchas gracias, Monseñor. Para comenzar, ¿cómo podemos explicarle a la audiencia lo que significa y se celebra en la Semana Santa? Muchos sin duda dirán, pero si todos lo conocemos, todos sabemos qué significa la Semana Santa, pero ¿qué significa, por ejemplo, también el Domingo de Ramos? Porque hay gente que, claro, que no está muy encima de estas cosas. Claro. Fíjate que una cosa que puede llamar la atención a nuestros auditores es que cuando nosotros celebramos la Semana Santa, no la celebramos porque a alguien se le ocurre o lo pone en un determinado lugar del calendario según las disponibilidades que haya, sino que la celebramos exactamente en la misma semana que ocurrió hace 2000 años. O sea, cuando nosotros celebramos el Viernes Santo a las 3:30 de la tarde, a esa hora, en un día como ese, hace 2000 años, murió el Señor. Y esto lo sabemos porque la Iglesia se sabe perfectamente que la fiesta de la Pascua judía, según el calendario de los judíos, tenía una fecha determinada todos los años y que se determinaba por el calendario lunar. No soy experto en explicarte exactamente cómo, qué segunda luna llena era, etcétera. Pero nosotros seguimos, para efectos de fijar la Semana Santa, el calendario lunar que usaban los judíos, y por lo tanto la fiesta de la celebración de la Semana Santa son exactamente la misma semana que ocurrieron hace 2000 años, en el mismo momento del año que ocurrieron hace 2000 años, que no ocurre, por ejemplo, con la fiesta de la Navidad. La Navidad era una fiesta que se llamaba la fiesta del Rey Sol, que tenían, me parece, que los mismos romanos, y que nosotros la adaptamos con la llegada del cristianismo. Por lo tanto, lo que celebramos es el momento central y culminante en el cual el Hijo de Dios viene a esta tierra y culmina su misión en esta tierra con su pasión, muerte y resurrección. Es cierto que a la gente le cuesta entender, porque nosotros decimos siempre, bueno, el Señor nos salvó. Ese es lo que... ¿De qué me salvó? Mucha gente hoy día dice, ¿de qué necesito yo? Quiero ser salvado, no tengo ninguna necesidad de salvación. Bueno, nos salvó precisamente de una vida en la cual no podíamos descubrir nuestra verdadera vocación de amor a Dios y de amor al prójimo. Por eso la historia humana está tan llena de tantas cosas que nos manifiestan que, bueno, el odio y las dificultades en la vida del ser humano eran mucho mayores antes de la venida de Cristo que después. ¿De qué nos libera? De la posibilidad de conocer a Dios, de amar a Dios y de vivir en Dios, y sobre todo, y lo más importante, de la posibilidad de volver a Dios de donde salimos. Como dice San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto mientras no descanse en ti, en el número 1 de las confesiones. Entonces, celebramos una serie de acontecimientos. Empieza el domingo de resurrección, que está relatado en los santos evangelios, en que el Señor
después de unos 3 años de predicación, eh, eh, es recibido, eh, y es una figura de muchos otros elementos del Antiguo Testamento en que también hubo entradas triunfales de reyes y qué sé yo, pero ahora entra el Rey de Reyes, que el Señor es recibido y aclamado en Jerusalén por Hosana el Hijo de David, y que lo celebramos en las misas dominicales y habitualmente se bendicen los ramos, que es el hecho más significativo para la gente muchas veces, con los que se alaba al Señor. El obispo o el sacerdote, en vez de ir ese día con el báculo en la mano, el caso del obispo lleva un ramo de alabanza. Y ahí empieza a correr una semana que culmina, como sabemos, con la crucifixión de Cristo y que tiene varios hitos importantes que están relatados en el Evangelio, pero que para que la gente los capte, en esa semana celebramos el día jueves dos acontecimientos muy esenciales que los vemos por la televisión y que los vamos a transmitir en nuestro canal, aquí directamente en la catedral: la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio, la última Mira, cena. Y allí hay un elemento importante que también a todos nos llama la atención, que el Señor se nos presenta lavando los pies a los discípulos como un servidor. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Eso se realiza el jueves por la tarde. Después de ese momento, el Señor a, al Monte de los Olivos, dicen los santos evangelios, a rezar con los apóstoles. Ahí hay muchas figuras interesantísimas, Alejandro, por ejemplo, que los más interesantes y los más importantes, los apóstoles se quedan dormidos. El momento culminante de la vida del Señor, después de instituir el sacerdocio. ¿Cuándo instituyó el sacerdocio? ¿Por qué se dice que instituyó el sacerdocio? Porque las palabras de la última cena lleva una expresión que dice: hagan esto en memoria mía. Y los que estaban ahí reunidos eran solamente los apóstoles, incluido también Judas. ¿Me entiendes? sí, Entonces, cuando el Señor da ese mandato, la iglesia entendió desde el inicio que lo que estaba diciendo es que esos que estaban con él, de los cuales los obispos somos sucesores y el Papa es sucesor de Pedro, tenemos que realizar esa misma misión y esa misma función. Y por eso que el sacerdote, cuando está en la Santa Eucaristía, cuando dice esto es mi cuerpo, nadie puede pensar que el cuerpo del sacerdote es el cuerpo del Señor. Y de ahí que el mandato sacerdotal. Y por eso existe el sacerdocio en la iglesia. Para eso. Es muy interesante. El cura no está para hacer cosas muy bonitas, buenas, obras de todos tipos, sociales, materiales, etcétera. Está sobre todo para rememorar el hecho central de nuestra vida, que es el santo sacrificio de la Eucaristía, que renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. El Señor se va al monte de los olivos, reza, y ahí es prendido, es tomado preso por los soldados romanos y por los guardias del templo, y es presentado primero ante las autoridades romanas y después ante las autoridades eh, judías y después ante la autoridad romana, y es condenado a muerte. Estamos diciendo que es la noche del día Jueves Santo. El Viernes Santo en la mañana lo llevan ante la autoridad de Pilato, el gobernador romano, que no quiere meterse en el reo, intuye perfectamente que no hay causa suficiente para quitar la vida a un hombre por lo que predica, pero sabe que él gobierna a los judíos y tiene el problema, y accede pese a que tiene muchos elementos cede, mejor dicho. Está lleno de enseñanzas todo esto. Cede, y el Señor es llevado por por el Jerusalén, por las calles de Jerusalén, que muchos de ustedes quizás han recorrido. Yo no he tenido esa gracia todavía, la yo tendré sí. algún día, por la vía dolorosa, y es crucificado, que era la peor muerte que se le podía dar a un ciudadano, a una persona en aquel tiempo, y que se aplicaba precisamente como el castigo máximo.
Bueno, hasta aquí es una película trágica y difícil de comprender, cómo el domingo de Ramos en que estamos hoy día es alabado, la gente le pone sus mantos en el suelo para que pase, sube arriba de un borrico, se sacan ramas de olivo, la gente hosana al Hijo de David, Sí, y el día viernes estamos en la pasión. Estos son los misterios de la intervención de Dios en la vida de los hombres. El Señor muere en la cruz en circunstancias muy conocidas. Tú sabes que, para la gente que quizás no lo sepa, en Roma hay una iglesia que se llama Santa Cruz en Jerusalén, que era la casa donde vivía en el siglo tercero, segundo, tercero, la mamá del emperador Constantino. Y esta señora pero Constantino se hizo cristiano, primero su madre y su familia y después él mismo. Y esta señora le pidió a su hijo ir a buscar todos los vestigios que quedaban de la crucifixión del Señor a Jerusalén. Y bueno, como haber tenido influencia la mamá sobre el hijo, le prestó los barcos y toda la gente que necesaria para hacer todo ese viaje. Y descubrió allí la cruz de Cristo. Aquí mismo, yo en esta casa, en esta diócesis, tengo un pequeño pedacito de la cruz que le regaló el Papa Juan XXIII al primer obispo de San Bernardo, Orocimbo Fuenzalía, cuando fue hecho obispo de Calama el año 67. ¿Ya? Descubrió los clavos, descubrió el INRI, este es el rey de los judíos, sí, descubrió parte de la corona de espinas, descubrió pedazos grandes de la cruz, que están guardados. O sea, no creemos porque creemos que esos pedazos son los verdaderos, podrían no haberse descubierto. Jesús muere por nosotros. Viernes en la mañana, juicio, crucifixión. Sábado santo, y por lo tanto esos días, el día viernes, como todos sabemos, hay la celebración de la Pasión del Señor, sí, tipo 3 de la tarde, en que se recorren los evangelios que cuentan la pasión, con silencio, con breves cantos, y en la tarde, en muchas partes, aquí en San Bernardo se hace mucho, en todo Chile, Vía Crucis, por las calles de bien, la ciudad. Es muy impresionante ver la cantidad de Vía Crucis que hay aquí en San Bernardo y que se cruzan unos con otros. De repente nos topamos allá va un Vía Crucis de Fátima, acá va el de la Catedral, allá va el de San Clemente. ¿Por qué? Porque es una manera de acompañar al Señor en ese momento, y ese Vía Crucis va rememorando las 14 estaciones donde eh, que la tradición dice que puede ser 15, puede ser menos, no es de fe eso, pero sabemos por relato del Evangelio que el Señor se encontró con su madre que cayó 3 veces, sabemos que el Señor lloró por Jerusalén, sabemos un montón de cosas que la piedad litúrgica y popular ha ido haciendo que se convierta en el Vía Crucis, que es una bella y preciosa costumbre cristiana y especialmente católica. Entonces, el día sábado es un día que el Señor está muerto. ¿Qué significa que está muerto? Porque Dios nuestro Señor Jesús es una persona divina con naturaleza humana. Es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Es una persona divina con naturaleza humana. No es una persona humana en el sentido estricto de la palabra filosófica. Es una persona divina con dos naturalezas, dos formas de obrar, dos formas de ser. Y ese es el misterio de la encarnación, una naturaleza humana y una divina. ¿Qué sucede en la muerte? Se separa la naturaleza humana, ¿ya? Se separa el alma del cuerpo en la naturaleza humana de Cristo, como pasa con nosotros. Pero no se separa la persona divina del cuerpo muerto del Señor, porque eso no puede pasar. Y por eso Jesús resucita por propia decisión, por propia fuerza. Jesús no resucita como Lázaro, que fue el Señor le dijo, ya, sale para afuera. Y Lázaro, que estaba ya medio, habían pasado varios días,
salió. No, el Señor resucita por su propia fuerza. Y ese acontecimiento ocurre en la noche del sábado al domingo de resurrección. Por eso el día sábado en la tarde, que es el día sábado, ¿verdad? Un día que si tú vas a la catedral o a una iglesia, está todo en silencio e incluso los altares están descubiertos de manteles, candelabros, porque el Señor está muerto. Y lógicamente que hay que pensar que las personas que lo acompañaban, sobre todo los apóstoles y los discípulos, deben haber estado muy asustados, porque lo que pasó fue una cosa tremenda. Sí. Eh, la muerte del Señor fue una cosa tremenda, digamos. O sea, y resucita, resucita. Resucita, pero nadie es testigo de esa resurrección. Solamente sabemos que lo habían puesto en un sepulcro, que se sabe dónde está, hoy día también, ¿ya? Sabemos también que había unos soldados cuidándolo, sabemos que esos soldados se quedaron dormidos, pero no tenemos una visión de alguien que haya dicho. Lo que sí tenemos es que los discípulos, los apóstoles, reunidos juntos, asustados, vieron al Señor, estuvieron con el Señor y tocaron al Señor resucitado. Y Santo Tomás no creyó porque no estaba en ese momento y cuando el Señor apareció de nuevo, que apareció muchos días después, durante 40 o 50 días, eh, el Señor le reprochó su falta de fe y le hizo meter su, sus dedos en la llaga y en las llagas de las manos y del costado. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús? Porque estaba resucitado. No tenía el mismo cuerpo que tenía en un sentido el mismo cuerpo y no lo tenía. Era un cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no está sujeto a las externalidades del tiempo, de la vejez, de qué sé yo. Y por eso el Señor, como dice el Evangelio, entra a los lugares donde están los apóstoles sin que tener que abrir las puertas como hacemos nosotros. Y es una rememoranza y un indicio de la propia resurrección. La gente de repente dice que se va a reencarnar, que no sé qué, que no sé cuánto. No, vamos a resucitar con este cuerpo glorioso. Nosotros sabemos de la vida futura, lo que Dios ha querido revelarnos, no todo. Hay gente que le encanta este tema y empiezan a estudiar cómo será y yo voy a poder estar con mi perrito y voy a poder salvar a mi mamá. Sí, sí, sí. Sabemos lo que el Señor nos ha comunicado, que vamos a tener una vida plena, los que procuramos en esta tierra vivir conforme a la ley del Señor. Y en esa visión de Dios vamos a ver todas las cosas. No va a haber ninguna cosa que no esté satisfecha. Por eso un autor clásico dice, es la completa y total posesión de Dios y de uno mismo. Y por eso San Pablo dice, ni ojo vio, ni oído yo, ni pasó por el corazón humano lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y por eso la misa, el día domingo, tenemos la misa resurrección. Ese día el Santo Padre da la bendición a todo el mundo y a la ciudad. Esperamos que el Papa la pueda dar, aunque sea simplemente con una pequeña esta, porque Sí. está recuperando su voz de a poquito. Entonces, eh, son los acontecimientos más importantes de la vida cristiana, el corazón de todo lo que celebramos. Y de aquí podríamos sacar de esta descripción breve, ya, pero intensa, muchas consecuencias. ¿Por qué la sociedad cristiana occidental lo celebra con tanta eh, eh, fuerza? ¿Por qué se ha mantenido durante casi 2000 años esta celebración? ¿Por qué precisamente entonces pasa que cuando hay momentos en que una sociedad se seculariza y empieza a olvidar estos momentos como nos está pasando a nosotros, eh, nosotros nos preocupamos, porque es como algo de la familia, me están quitando una fiesta familiar, una celebración familiar, un acontecimiento familiar. Ya no se celebra esto ya, se olvidó. ¿Por qué la iglesia se empeña en que en este tiempo esté tan presente el amor al prójimo y la caridad? Estábamos
pensando, por ejemplo, que estamos ahora en la llamada Cuaresma de Fraternidad, que va dirigida a juntar recursos para ir en ayuda de los más pobres, pero especialmente de los tercera edad. Toda la vida litúrgica de la iglesia, Alejandro, mi querido, se, se tiene su centro en el Tríduo Pascual. Y el Tríduo Pascual son Sí, 3 días. El jueves, como ya dijimos, con la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía, el lavatorio de pies. El viernes, con la Pasión del Señor, que se celebra en toda la iglesia y en muchas partes el Vía Crucis por las calles o otras de otras maneras. El sábado santo, el silencio y después vigilia pascual tipo 7 de la tarde, 8 de la tarde, cuando está cayendo, que es la vigilia donde hay, el hecho central es la luz de Cristo que alumbra y el fuego de Cristo que calienta al mundo. Entonces, no estamos celebrando una cosa media. No, estamos celebrando aquello que nos da vida, lo que explica nuestra vida. Y eso es lo que la sociedad ha ido perdiendo la noción. ¿Qué exactamente es la redención? Mira, para terminar esta explicación y me haga una pregunta. Es como si celebráramos el día en que yo me lo imagino así, personalmente. Yo estoy preso por un delito que cometí. Llega alguien a la cárcel, si se pudiera hacer esto, toca, está aquí. El señor González, sí, sí, está aquí, está preso por un delito de robo, lo que hizo, no pongamos uno muy grave. Y tiene una pena de 20 años. Chuta, es robo algo importante. Bueno, fíjese que puede salir el señor González, está libre. ¿Por qué? Porque se le perdonó la pena. Pero ¿cómo le perdonó la pena? No, es que hay una persona que la va a cumplir por usted. ¿Qué es lo que hacían los mercedarios? La orden mercedaria se fundó en parte importante en su tiempo por eso. Yo quedé libre y el otro quedó cautivo, para que yo pueda vivir en la libertad. Pero esto, llevémoslo al plano espiritual. Yo estaba arrojado, pegado por las cosas de la tierra, el pecado que está presente en nuestra vida siempre. Y alguien fue y me liberó, es decir, me quitó esa pena encima. Y yo hoy día puedo vivir como hijo de Dios, hermano de mi hermano. Y la gente dice, pero padre, y así todo, con todo lo que pasó, todos los males que hay en esta tierra y las matanzas y qué sé yo. Sí, sí, porque muchas veces no aceptamos porque yo tengo que aceptar la redención. La redención objetivamente está hecha de todo el mundo y de todos los mundos y para siempre, pero yo tengo que aceptarla. Pero si leemos la historia antigua, las aberraciones del Antiguo Testamento, las guerras, batallas que habían entre los pueblos que cuentan las historias antiguas, que hay de mucho tipo, no solamente en la Biblia, eran mucho más salvajes que las de ahora. Moría mucho más gente que la de ahora, por así decirlo. Es cierto que ahora en la Segunda Guerra Mundial murieron. sí. El mundo le falta aceptar esto. Monseñor, vamos a hacer una muy breve pausa. Manténgase Sí. nomás. A todos los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura y su red de emisoras para todo el país. Espérenos un minuto o menos. Bueno, algo ya dijo usted, Monseñor, con respecto a quienes miran, ¿cierto?, esta Semana Santa de una manera distinta. ¿Ah? Se ha perdido a su juicio el espíritu de reflexión y además, ¿cómo ve que muchas personas consideran estos días solo como un fin de semana largo? Claro. Eso es lo que ha ido pasando. Uh-huh. Yo en esto, Alejandro, me interrogo a mí mismo y me examino ante Dios, ante mí mismo, porque esto no se debe solamente a que el mundo ha ido caminando y ha ido secularizándose y dejando las cosas de Dios a un lado.
Evidentemente que hay fuerzas que buscan eso. Piensa que hay países como Uruguay que oficialmente esta es la semana del turismo. O sea, borraron la Semana Santa. Piensa que hay países donde Venezuela donde han cambiado las fiestas religiosas por ley. Y el 20 y el día de la Navidad, nacimiento de Cristo en la tierra, se celebra que en octubre, no sé dónde. Bueno, nosotros somos una sociedad cristiana. El 85% de nuestros ciudadanos cree en Dios o cree en la existencia de Dios. Un porcentaje importante es católico. Será un 55, 57, 60, 65%, según las regiones. Sí. Otro porcentaje importante son los hermanos evangélicos, que también deben ser un 15, 16, 17%, que también celebran la Semana Santa. ¿Qué ha pasado aquí? Es interesante pensar qué es lo que ha pasado. Son muchos factores. Hay fuerzas que quieren que sacar a Dios de la sociedad, sacar la ley de Dios de la sociedad, los mandamientos. Pero también está nuestra propia debilidad y nuestra propia comodidad. O sea, yo pienso que el país, con el paso de los años, al ir teniendo de alguna manera más progreso, se puede decir así, no puede decirse que el progreso sea contrario a la fe, pero no ha sido capaz de crecer como ha crecido en otros ámbitos de su desarrollo que son importantes, muy importantes, en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque, como ha quedado claro en esta discusión que hemos tenido sobre el Viernes Santo, que Sí. no es una discusión, vamos a decir, que está en la esencia de la vida, la fe, que no, pero que denota que eh, la religiosidad, lo espiritual, no importa tanto como antes. ¿Cuál es la percepción de la Iglesia, especialmente en el concilio, sobre cómo el Estado o la autoridad debe tratar todo fenómeno religioso como un elemento social esencial de la vida nuestra? Más todavía en el momento que vive el país, es un factor de cohesión, es un factor de seguridad, es un factor de claridad respecto de qué somos y para dónde vamos. Bueno, cuando empieza el mundo secular a olvidar absolutamente o trata de olvidar estas cosas que son esenciales y que forman parte de nuestro camino como seres materiales pero espirituales, empieza a haber entonces una cada vez mayor desprecio a las cosas que manifiestan eso, manifiestan eso. Lo manifiestan las, por ejemplo, en Chile, las manifestaciones populares y las expresiones de la piedad popular. Piensa en el norte en un día 16 de diciembre, piensa en Lo Vázquez, piensa aquí en Maipo, la cantidad de gente, piensa en Yumbel, piensa en la Candelaria, piensa en cantidad en la compañía, en Granero, miles de personas que expresan su fe y quieren un día para expresar su fe. Entonces, bueno, por eso que el señor arzobispo Santiago dijo lo que dijo. Lo que dijo es muy sencillo. Yo escribí un artículo en un diario importante de Santiago diciendo, mire, el problema es ir a lo esencial. Estamos celebrando el momento religioso más importante de la vida del mundo occidental. A usted puede que no le guste, a usted puede que no lo comprenda, pero es así. Hace 2000 años que es así. Y por lo tanto, yo pienso que en Chile, por lo menos, estamos en una baja claramente de la religiosidad en un aspecto, ¿ya? Sobre todo en la consideración que tiene que hacer el Estado de los fenómenos religiosos, Ahora, cristiano, ortodoxo, judío o de otras religiones, cualquiera, porque la religión es un bien, siempre es un bien, porque siempre lleva a comprender al más allá, comprender a Dios y amar al prójimo, que mo- es uno que va conmigo. monseñor, ¿y Entonces, se puede recuperar esa fe? yo pienso que son periodos de la historia. Esto ha pasado ya en otras épocas de la historia. El Renacimiento fue un periodo que dejó de atrás una sociedad que era mucho más cristiana. En lo que no puede vivirse es mirando hacia atrás. Nosotros vivimos en la realidad de hoy y tenemos que cristianizar esta sociedad con sus dificultades y con sus progresos.
Que no ¿no es son cierto? pocas, ¿eh? Sobre, Muchas. sobre O todo en la sea, yo juventud y pienso también que, ahora en los adultos. claro, lógico, o sea, pensemos nomás simplemente en los avances de la medicina, en los avances de la ciencia, en los avances domésticos, en los avances de las ciudades, en un país que todo el mundo toma agua que puede tomar y nadie se muere como se moría a principios del siglo pasado, un no sé cuántos por ciento de los niños que nacían se morían por diarrea. No, puro progreso. Pero ¿por qué esos progresos nos alejan de Dios? Yo me lo pregunto y lo pregunto a los que me están escuchando. ¿O será que Dios era un sustituto que teníamos para explicarnos las cosas inexplicables e incluso las tragedias, pero cuando ya las logramos superar de alguna manera, nunca completamente, queda Dios olvidado? Esta es una sociedad en que Dios es un Dios olvidado, pero Dios es el autor, nuestro Señor es el autor de todo. Y Él es el autor de estos progresos, como nos vino a hablar aquí un profesor muy eminente sobre la aparición de la vida humana, de la vida en la Tierra, profesor eh, eh, de la Iglesia Católica, y nos decía, bueno, hay que buscar una explicación lógica. Esto no puede ser que haya ocurrido porque sí. No es, es un hombre que es biólogo, que lleva hay Academia Pontificia de la Ciencia, Instituto de Chile, un montón tiene muchos pergaminos. Y decía, no, es que Dios ha puesto en nosotros la capacidad de progresar hacia el bien, y el bien tiene que ver con nuestra salud espiritual y material. Y la Iglesia no rechaza ninguna de esas ambas cosas. Lo que pasa es que, para mi modo de ver, se ha separado el desarrollo material del desarrollo espiritual. Y por eso salimos a reclamar por el Viernes Santo. Pues si no salimos a reclamar porque queremos privar a la gente de ganar unos pesos y qué sé yo. No, no, no. Porque de alguna manera se va metiendo poco a poco en la sociedad un cierto desprecio y lejanía con los valores que son más esenciales en nuestra vida, que son Y, los valores espirituales, que y- nos hacen vivir como hermanos. O sea, no pensemos pensemos en una cosa que también a la gente, a mí me hace mucha fuerza. La ley del talión fue sustituida por la ley del amor y del perdón al enemigo. Monseñor, Pero no hemos tomado en serio eso y vemos que está muriendo un montón de gente en no sé dónde. Bueno, entonces, la pregunta tuya es, ¿se podrá recuperar? Sí, yo creo que se está recuperando. Mira, yo aquí en San Bernardo veo una presencia cada vez mayor de gente en la iglesia, una presencia cada vez mayor, sobre todo en este año que estamos en el año santo, en el año santo de la esperanza. Este librito lo hemos hecho aquí, está todo explicado, donde las manifestaciones de amor de Dios hacia nosotros son cada vez mayores. La iglesia catedral, las iglesias parroquiales, que hay 42 parroquias, casi 250 capillas, hay 60 sacerdotes trabajando. Nosotros nos damos cuenta de lo que pasa. A mí no me cuentan cuentos. Que hacen encuestas, cómo se hacen las encuestas. No sé yo cómo se hacen las encuestas, ni las miro siquiera, porque las miro porque soy un hombre culto, trato de ser culto, pero yo me doy cuenta de otra realidad, la realidad que está pasando en el corazón de los chicos. Fíjate que a la última jornada vocacional sacerdotal de nuestra diócesis, que fue el sábado pasado, llegaron 17 jóvenes que dicen que no, no es que vayan a ser, pero que manifiestan, y maduritos, no chiquillos de colegio, sino que pueden tomar una opción, chiquillos que están estudiando. Entonces, hay un renacer en Chile de la fe, que está muy relacionado con muchas cosas, pero sustancialmente con que en los periodos de la historia de la iglesia esto ha pasado muchas veces, y sobre todo en el caso nuestro, cuando yo estoy atemorizado, como estaban ¿qué hicieron los apóstoles después de la muerte de Cristo? Dice el Evangelio que cada uno cortó por su lado, no, se juntaron. La comunidad, el sentido de comunidad, de cualquier tipo que sea, es hoy día esencial. Y la iglesia cumple un rol esencial como ser del encuentro comunitario, entre nosotros, pero con el Señor también. Y entonces la gente busca eso, busca dónde ampararse.
y lo encuentra en la iglesia. También lo encontrará en otras confesiones religiosas. También lo puede encontrar en un templo de otra confesión oriental, no sé. Pero que nosotros notamos que en todo el país hay una revitalización de la fe, yo lo tengo, por lo menos a lo que me toca vivir a mí, claro. Monseñor, muy, muy breve, para ir a una segunda pausa, pero Sí. de no haber feriado irrenunciable, pongámonos en el peor de los casos, ¿se atenta contra el derecho a la reflexión de los trabajadores? Bueno, es difícil decirlo así, porque ¿quién asegura que los trabajadores que se quedan en su casa el día Viernes Santo se dedican a reflexionar? Pero sí se atenta contra la posibilidad de que alguien que quiera hacerlo se le haga más difícil. Entonces uno dice, bueno, un día como este, le decía yo a una dirigente importante del comercio y de todos estos grupos, pero la gente sencilla se pregunta, ¿será tanto lo que pierden si no abren? No sé. ¿Cuánto es el valor que tiene que hay un tiempo, ya, digámosle, para algunos de descanso y para otros de poder estar con su familia y para otros, un porcentaje importante, poder recordar estos acontecimientos con cierta tranquilidad, quizás asistiendo o no por la televisión, tenemos transmisión de todas las cosas, qué sé yo, que nos rememoren algo que es de lo nuestro. Entonces, ahí está, este es un juego prudencial. No se pueden hacer transformaciones tajantes. Mire, se está atentando contra la libertad religiosa esencial de las personas. No, porque yo puedo vivir mi religiosidad en medio de mi trabajo. Hay mucha gente, como tú sabes, que tiene pequeños negocios que abren porque son necesarios para la comunidad. ¿No es cierto? Aquí mismo al lado mío hay Sí, una farmacia capaz que abra. ¿Por qué? Porque la gente tiene una necesidad, pero la atiende una persona. La atiende una persona que es el dueño. ¿Ya? Entonces, son signos que estamos todos de acuerdo, también los empresarios, ¿ah? Que manifiestan que tenemos que repensar estas cosas de nuevo. Chile es un país que tiene que repensar seriamente cómo volver a lo esencial. A mí me hace mucha fuerza la parábola del hijo pródigo. Nosotros nos hemos apartado de Dios. Qué evidencia, qué cosa más evidente. Y lo vemos en la conducta real de la gente. Yo estoy en la comuna de San Bernardo, donde en una semana mueren 3, 4, 5 personas por actos violentos. Uno dice, bueno, ¿por qué se está llegando a eso? Si nosotros conocemos a los papás de esos chicos, conocemos a los abuelos, van a nuestras iglesias. Ellos mismos, aunque algunas veces tengan una vida delictual, son hombres religiosos y tienen expresiones religiosas. Y uno les bautiza a los nietos o a los hijos, ¿por qué no? Entonces, lógico. hay una reflexión que hacer. Hay un mundo político alejado de la religión, hay un mundo político más cercano a la religión. eh, Se necesita diálogo. En eso estamos en la conferencia episcopal en este momento, buscando esos diálogos. El diálogo, por ejemplo, con los hermanos evangélicos, acabamos de inaugurar en el Hospital El Pino la cruz unificadora, una cruz que pusimos entre evangélicos, católicos, ortodoxos, perdón, musulmanes, un pequeño lugar de oración en medio del Hospital El Pino, donde no había nada. Y me acordaba yo de esa otra cruz unificadora o desunificadora que está ocurriendo en otro país de Europa en este momento, una tremenda discusión. Si sacamos o no sacamos la cruz. Nosotros tenemos que buscar elementos que nos unan. Y para un país como Chile, la fe cristiana y el gran mandamiento del amor que celebramos en estos días de Semana Santa, alguien que muere por nosotros, alguien que da la vida por nosotros y nos hace considerar al otro como un hermano, es un bien evidente que tenemos que cuidar. Y eso requiere un consenso que existió y que se empezó a perder. Y espero yo que de nuevo se recupere. Vamos a ir a una nueva pausa, Monseñor. Don Juan Ignacio González Errázuriz, obispo de San Bernardo y miembro permanente de la Conferencia Episcopal de Chile. Espérenos un segundo, ya volvemos.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo. Y vamos a preguntarle al obispo de San Bernardo, don Juan Ignacio Gonzalo Sarrázuriz, y miembro permanente de la Conferencia Episcopal de Chile. Durante el último tiempo, monseñor, se ha reactivado el debate de algunos temas de la agenda valórica, entre ellos el aborto y la eutanasia. ¿Cómo visualiza estos temas? ¿Cree que esto definitivamente va a seguir? Mira, en este momento, para que la gente sepa, tenemos el aborto en 3 causales, a lo cual la Iglesia se opuso, Sí. y muchas confesiones religiosas también, y mucha gente también de buen sentir, que pensaban que no era el camino, que en realidad establecer el aborto en cualquier circunstancia que sea es siempre un fracaso. Más todavía en el caso de la que hay inocencia manifiesta de aquel que pobre que es pasado que no se le deja llegar a esta vida. Y ahora viene el intento de establecer el aborto libre. Esta es una agenda que tiene, por desgracia, un ámbito internacional y un ámbito nacional, y que es bastante irracional, ¿ya? Irracional en el sentido de decir, bueno, pero ¿por qué se quiere hacer? El punto central es la libertad de la persona para hacer lo que quiera con su cuerpo, y que está en el ámbito esencial, como la Iglesia lo ha dicho recientemente en un documento, de lo que se llama las teorías del género. Yo soy lo que yo quiero ser. Yo me autopercibo de la manera que yo quiero. Eso es llevado a una, a una radicalidad, una locura total, digamos. ¿Entiendes? Yo me autopercibo como Bernardo Higgins, ¿ya? Y por lo tanto empiezo a vestirme como, bueno, no sería una cosa, pero si yo la autopercepción como hombre, como mujer, de este género, de este otro género, qué sé yo. Ahí está la razón de fondo de este movimiento en pro del aborto libre. No se sabe si 12, 14 semanas, no sé, no está seguro. Pero, ¿qué ha encontrado este gobierno? Que se ha empecinado en esto, pese a que nosotros lo hemos hablado personalmente con la autoridad suprema, se ha empecinado en esto y sigue en esto, y el discurso del año pasado, de la 21 de mayo, o de la cuenta del país, lo volvió a señalar el presidente de la República. Sí. Pero ¿qué es lo que ha encontrado? ¿Qué es lo que ha encontrado en la autoridad? Que hay una gran cantidad de personas, más allá de la religión, que se oponen, que tienen objeción a esto. Incluso mucha gente que tiene el pensamiento más liberal, e incluso, vamos a decir, siempre trata de identificar la defensa del aborto con la derecha, evidentemente que no es así, pero gente que puede considerarse de ámbito de izquierda, que están en contra, que no piensan que no hay nada más que hacer en esto. Y entonces el gobierno lo que hizo fue enviar una reforma al reglamento que ya se había aprobado para hace 10 años atrás, 8 años atrás, cuando salió el aborto de 3 causales, para hacer más compleja la situación de aquellos que quieren objetar. El Tribunal Constitucional, cuando estudió la ley de aborto anterior, dijo, puede haber objeción personal y también institucional. El gobierno cambió el reglamento y envió un nuevo decreto a la Contraloría. Después lo sacó, porque todas las iglesias, partiendo por la católica y todas las confesiones religiosas, incluido también de otras áreas, me parece que incluso los musulmanes también estaban, dijeron, no, esto es contra la Constitución, el aborto libre. El presidente retiró el decreto y ahora lo volvió a mandar con pequeñas modificaciones. Hemos hecho otra instancia, un téngase presente, a la Contraloría General de la República, al cual se han adherido
Ayer mismo nos comunicaron que se aceptaba la adhesión de todas las confesiones religiosas porque hay una oposición a nivel del mundo médico, del mundo de la medicina, a intervenir en una cosa que es manifiestamente una injusticia. Si ya es manifiestamente injusto el caso de la violación o el caso de la enfermedad por el bien de la madre y quitar la vida al hijo, quiere decir sin causal alguna. Igualmente injusto y más injusto. Y yo lo que espero es que la autoridad, su excelencia el presidente de la República, la autoridad de salud, la ministra Orellana, entren un poco en razón. Hay como una cerrazón para decir esto, hay que hacerlo, hay que Sí, hacerlo, hay que hacerlo. perdón, monseñor, porque Pienso que no se va a poder hacer por muchas razones, incluso técnicas de técnica legislativa, efectivamente, perdón que que lo son interrumpa, muy delicadas. la ministra Orellana dijo hace poco, las decisiones no se toman pensando en los deseos de la iglesia. Fuerte eso. Claro, es fuerte, pero yo creo que hay que aceptar que se le pasó un poquito el tejo a la señora ministra y simplemente es cosa de mirar la realidad que nos circunda, cómo precisamente no se ha podido presentar la ley que quieren presentar porque hay esta dificultad con la objeción de conciencia, que se sabe que muchos hospitales públicos, muchos médicos son objetores. Y en este reglamento se han introducido cosas que nosotros esperamos que la Contraloría, por ejemplo, se ha señalado que la contratación o algo así, en la contratación de los médicos que tienen que ver con esto, que es ginecobstetra, no un doctor Sí. que tiene que ver con la traumatología, ¿no es cierto? Se tenga en cuenta si son objetores o no para contratarlo, lo cual es realmente una aberración del punto de vista de la igualdad ante la ley. ¿Entiendes? Entonces, eh, fueron salidas que también respondieron a otras palabras que fueron un poco del señor Cardenal, que las dijo. Algunas veces la gente dice las cosas como las siente, está bien, pero yo creo que en el fondo, en la realidad profunda, hay una cierta percepción de que esto no es tan fácil, de que someter a una nación completa a una legislación y a un debate en este momento, y que hay un montón de divisiones en el país que también podríamos hablar de ella y que nos preocupan a todos, sobre la vida humana, es algo completamente fuera de lugar. Y esperamos que la autoridad se serene y diga, bueno, ya, bien, esto no es que este sea el momento, no podemos ir avanzando por este camino, no podemos seguir avanzando, tenemos muchas otras cosas que discutir porque este camino es un camino realmente, el camino al aborto libre es un camino criminal, que crea una mentalidad en la gente, como pasó en Estados Unidos, que se demoraron 50 años en cambiar las cosas un poco, ¿ya? Que es antivida. Entonces, yo respeto a la señora ministra, respeto al presidente, respeto sus pensamientos, pero me atrevo a decir con toda claridad que en el caso nuestro están equivocados. Ese no es el sentir de Chile. Y creo que ni siquiera el sentir del Parlamento y de la Cámara de Diputados y del Senado que hoy día tenemos. Monseñor, nos ha pillado el tiempo ahora y vamos a tener que despedirnos. ¿Ah? Sí, Agradecerle mucho el tiempo que le hemos quitado, más aún en este día domingo, que comienza la Semana Santa, y ojalá que tengamos una próxima oportunidad. sí. Vamos a Bueno, agradecerle a yo don Juan llamo a la Ignacio gente a vivir González. con serenidad este momento. La Semana Santa es un tiempo de reflexión. Hay muchos elementos, todos los sabemos, en la televisión, en las redes, para meditar un poco, para dar vuelta un poco. Que yo y tú estamos implicados en estos acontecimientos. Estos no son cosas ajenas. Estamos implicados también en la batalla de Rancagua, de una manera distinta, ¿no es cierto? Pero aquí estamos implicados personalmente. Esto tiene que ver con nosotros, con nuestra capacidad de vivir
las virtudes fundamentales, el amor al prójimo, el amor a Dios, hacer una sociedad más justa, tiene que ver con nuestras raíces cristianas. Y por lo tanto, respetarla, vivirla, tratar de comprenderla, porque la fe es una cosa que Dios permite que comprendamos y algunas veces nos cuesta comprenderla. Tratar de serenarse, de estar en familia, y los que son cristianos, católicos, evangélicos, qué sé yo, asistir a sus sermones, a sus momentos de reflexión, nos va a hacer muy bien a todos como país. Y espero que el comercio esté a la altura. Y, bueno, alguno abrirá, otro no, pero ha sido una cosa que hemos querido, por lo menos yo he querido decir también en el Mercurio, para que quede claro que estas cosas son para nosotros y para un país como Chile muy esenciales. Vamos a agradecer una vez más a Monseñor don Juan Ignacio González Errázuriz, obispo de San Bernardo y miembro permanente de la Conferencia Episcopal de Chile. Muchas gracias, Monseñora. Un abrazo grande. Mi bendición para todos y un saludo a la Radio Agricultura y a todos los que trabajan ahí y para ti especialmente, Alejandro, y tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados auditores. Nos vemos en una próxima oportunidad.